trabajo. Vamos a dejo a Sergio Melgarejo, que desde la Comisión de Grano lleva adelante, junto con Pablo y la Comisión, toda esta capacidad, es un especialista en el tema. Nos acompaña el presidente de Carva, así que Matías, tenés la palabra para abrir esta jornada. Y bueno, desde ya a todos, muchas gracias por la pasión, y la va a coordinar Sergio. Así que, Matías, te paso la palabra y arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos, todo lo que es la zona 6 y la zona 7 de Carvap. Muchas gracias, Eugenia, por capacitarnos, por estar haciendo esta recorrida por Carvap. Te queda alguna zona todavía por recorrer. Nos está acompañando gente de producción de Tandil, bloque de concejales, gente de provincia también que está directamente trabajando en esto. Y bueno, ahí lo veo también a Juan Pablo Borioni de Desarrollos, que también ha hecho un trabajo importante sobre todo el tema de pulverizaciones en provincia. En definitiva, a ver, la cantidad de gente que nos juntamos, lo mismo pasó cuando se juntó la vez pasada lo que era la zona 1, no me acuerdo con qué zona se había juntado, eran 2 zonas, pero esto demuestra el interés que tenemos los productores, el interés que tienen los rurales de Carvap por solucionar y por estandarizar el tema de las pulverizaciones en la provincia de Buenos Aires. En el día de ayer hablamos con el ministro de Desarrollo Agrario justamente por el funcionamiento y la marcha del observatorio, que es lo que ellos llaman el ámbito de discusión, donde provincia sacará una serie de recomendaciones que deberían, y lo pongo en potencial, seguir los distintos municipios. El compromiso por parte de provincia es que las recomendaciones que saquen, y algún día a lo mejor será ley, no sé, lo dudo, pero bueno, veremos, que no estarán teñidas de modismos ni de cuestiones que sean políticamente correctas, sino que estarán basadas exclusivamente en cuestiones técnicas y en las buenas prácticas agrícolas. Así que bueno, dicho esto, Eugenia, estamos todos para escucharte, para aprender un poco. Sabemos que estás trabajando mucho en esto. Hablamos ¿cuándo fue el año? De paso te paso un tema interesante, mirá. Creo que estuvimos en contacto este año cuando fue el problema de la Pampa. Sí, con los CATS. Sí, en febrero. A raíz de los CATS. En el día de ayer le impusieron una sanción administrativa a Provincia de Buenos Aires, a Campo Limpio acá en Buenos Aires, justamente por el no cumplimiento de los CATS en provincias. Le digo a todos, nuestro pedido de Carvap, ya que estamos hablando hace ya tiempo con Provincia de Buenos Aires, es que no nos pongan la misma sanción a los productores, o sea, prohibir la venta de agroquímicos por un incumplimiento de Campo Limpio, sino que lo solucionen de otra manera. Bueno, espero que sea esto fructífero para todos y aprendamos un poco. Adelante, Eugenia. Bueno, muchas gracias, Matías. Te voy a molestar antes de comenzar, Eugenia. Precisaría por ahí los asistentes en el chat, nos va a poner apellido, institución y un mail. Así nos queda ¿no es cierto?, el registro de la charla. Y bueno, adelante, Eugenia. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a estar compartiendo una presentación para hacerles un poco más liviano todo este repaso de normativa. Eugenia. Sí. Te interrumpo un cachito. Sí. No, para contarles que todas las preguntas que tengan las vayan haciendo en el chat, que al final de la presentación de Eugenia, con Sergio Melgarejo, te las van a ir haciendo y vamos a ir abriendo el debate, pero que no interrumpan, que al final de la exposición tuya vamos a leer las preguntas que vayan haciendo en el chat. Eso nada más, gracias. Perfecto. Bueno, díganme si están viendo la presentación. Yo dejo de ver el chat, cualquier cosa me interrumpen, pero confírmenme nomás que estén viendo la presentación. Sí, muy bien, María Eugenia. Bien. Sí, se ve. Bueno, perfecto. La presentación está estructurada en bloques. Vamos a ver primero, voy a hacer una introducción sobre el derecho ambiental y cómo se vincula con agro. Lo voy a estar comentando en la introducción, pero hay una ambientalización del ordenamiento jurídico y por eso cuando repensamos las normas lo tenemos que hacer desde una óptica ambiental
y por eso esta mirada y esta introducción previa. Después va a haber una encuesta para todos aquellos productores para que tener una línea de base de cómo estamos en base a la legislación, qué es lo que conocen, y saber esta línea de base y cuál es el margen de mejora que hay. Después un repaso por la normativa con algunos casos jurisprudenciales, una nueva encuesta que es muy breve, y un repaso por la responsabilidad de los distintos actores que intervienen en el uso de agroquímicos o de productos fitosanitarios. Y después un espacio para preguntas. Dicho esto, y empezando con la introducción, a veces el tema ambiental para la parte de agro es más nuevo, siempre estuvo vinculado la contaminación ambiental a la industria. Sin embargo, los temas ambientales están en la agenda pública desde hace mucho. Argentina tiene leyes nacionales, pero también forma parte de distintos tratados internacionales y en los cuales se toman o se llegan a acuerdos que luego se incorporan al derecho interno. La primera vez que se mencionó el tema de medio ambiente o medio humano fue en 1972 y que le reconoce el derecho a un medio ambiente sano en un documento internacional, y después hubo un montón de otros convenios internacionales que forman parte del derecho interno o del derecho de Argentina que tienen vinculación con el sector. Está, por ejemplo, el de diversidad biológica, el de cambio climático, tan vinculado con las emisiones de gases de efecto invernadero del sector ganadero y también de la deforestación. Hay otros tratados vinculados con agroquímicos, como puede ser el de Rotterdam o el de Estocolmo, que establecen el comercio entre los países de productos que han sido prohibidos en algunos, o el consentimiento fundamentado previo, y así hay otros tratados y cada vez más que tienen cuestiones ambientales, incluso tratados bilaterales o tratados comerciales que empiezan a incorporar estas cláusulas ambientales, que tienen impacto claro en el sector agrícola ganadero. En Argentina, además, desde el 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, se reconoce el derecho a un ambiente sano y se le da jerarquía constitucional. Pero, como dice la Corte, esto no es una mera declaración de derechos, sino que esto derrama en todo el ordenamiento jurídico y tiene que ser todo repensado y releído con una lente de ambiente, ¿sí? Una mirada ambiental. La Constitución Nacional no solo reconoce el derecho a un ambiente sano, sino también que establece que corresponde a la nación el dictado de las normas de presupuestos mínimos ambientales. ¿Qué es esto? Es una pauta, es un piso, es donde se empieza a regular. Por abajo de eso nada, por arriba de eso se puede ser más exigente, pero nadie puede pactar ni en forma privada, ni tampoco otra jurisdicción por debajo de estas pautas mínimas que establezca nación. Comienza con todo esto los tratados internacionales, con la reforma de la Constitución, cada vez más conciencia sobre los temas ambientales, se empiezan a formar grupos, los consumidores empiezan a exigir saber qué es lo que consumen. De hecho, los mercados se han ido adecuando a eso. Por ejemplo, en los mercados en Europa se pueden ver en las góndolas la manteca de Australia, cuánto emite contra la manteca que se produce en otra parte, se empiezan a medir la huella de carbono de los productos, se empiezan a identificar productos que se hacen en base a las buenas prácticas, hay movimientos que reclaman que en las etiquetas se diga con qué tipo de residuos se puede encontrar, etcétera. Y como ya les había adelantado, desde el 2008 la Corte toma todos estos antecedentes y realmente tiene fallos y tiene sentencias que dejan de ser sentencias comunes, sino que lo que hace está contribuyendo a la consolidación de políticas de Estado. Hay distintos fallos que, como les comentaba antes, dicen hay un derrame de tema ambiental sobre todo el ordenamiento jurídico, hay una todos los derechos constitucionales, tanto individuales como colectivos, tienen que ser analizados bajo esta óptica. Los derechos colectivos tienen que primar sobre los derechos individuales, el derecho a un ambiente sano, por ejemplo. Establece que los jueces tienen facultades para establecer protección al ambiente, aunque la administración no lo haga o lo haga de manera deficiente, y establece una cierta pautas que van sentando algunos fallos que van marcando jurisprudencia y nos van marcando el camino hacia dónde vamos, incluso estableciendo fallos pioneros dentro de la región.
Uno de los casos es el caso Mendoza, que es el de Matancia-Riachuelo, pero desde el 2008 hasta acá hay muchos fallos que reconocen incluso principios que no reconoce la ley, como el principio pro agua, por ejemplo. Y después, en el año 2015, se da una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, en el cual incorpora una acción preventiva de daños, entre otras cuestiones, que es una acción que se puede iniciar para evitar cualquier tipo de daño que sea un ejercicio abusivo de los derechos. Y entiende que este ejercicio abusivo de los derechos no se da con una conducta que es ilegal, sino simplemente por el deber de no dañar. Entonces, cualquier conducta que pueda llegar a generar un daño, aunque sea legítima, aunque haya una norma y esa norma establezca un orden justo o un orden de cómo comportarse, por este principio o por esta acción preventiva se pueden tomar medidas cautelares, por ejemplo, como las que se han visto en relación al tema de aplicaciones de agroquímicos, estableciendo franjas de no aplicación. Con esta historia, un poco del derecho ambiental, las características que tiene el derecho ambiental, ¿cuál es? Es que es una nueva rama del derecho, pero además es bifronte, porque es una rama independiente, una nueva rama del derecho, pero además es transversal, porque se encuentra vinculada con todas las otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho administrativo, las ordenanzas de aplicación de agroquímicos que establecen sanciones, el derecho civil, ya les comenté, esta acción preventiva de daños es uno de los ejemplos. La acción penal, también les voy a comentar algunos de los riesgos penales por el uso de agroquímicos. La cuestión impositiva, en caso de Trenquelauquen, hay una reciente tasa ambiental que se le quiere cobrar a las agronomías, considerándolas una actividad riesgosa. En el caso del derecho agrícola, es lo que nos vamos a ocupar hoy. En el laboral también está muy vinculado con las normas de seguridad e higiene, y la minería, bueno, fue una de las primeras actividades que fue cuestionada y acusada de generar daños e impactos al ambiente. Y además de que es transversal, interdisciplinario, es de orden público, ¿sí? Está siempre de vuelta a lo mismo, lo colectivo por encima de lo individual. En Argentina, como les había comentado, el artículo 41 establece el derecho a un ambiente sano y que le corresponde a la nación el dictado de las normas de presupuestos mínimos. Pero las provincias pueden dictar normas para el uso de los recursos naturales porque es potestad originaria de las provincias. Entonces, las provincias siguen teniendo estas facultades. Y a su vez los municipios tienen otras facultades que son las que hacen a la seguridad y la salubridad de los ejidos. Entonces, va a haber algunas cuestiones en que ahí va a haber norma en todos los niveles. Por ejemplo, en materia de agroquímicos hay leyes o resoluciones de SENASA a nivel nacional, hay normas en la provincia de Buenos Aires y también hay ordenanzas a nivel municipal. Hay otras cuestiones que están vinculadas con la agricultura, que también se aplica esto. En el caso de feedlot, por ejemplo, están las normas de SENASA a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires también tiene una ley, y en menor medida muy pocos municipios tienen algunas normas que ordenan dónde se pueden instalar. En el caso de bosques nativos, por ejemplo, Nación tiene una norma de presupuestos mínimos y las provincias están ordenando su territorio. No llega a nivel municipal, pero sí es hasta las provincias. Y así con distintas normas que tienen vinculación con el sector agrícola ganadero y que son normas que están o son ambientales o son normas de presupuestos mínimos o son normas que están siendo releídas con esta mirada ambiental, como dijo la Corte Suprema. Estas son las normas de presupuestos mínimos que tiene hoy Argentina. Hay otro de paquete que se está tratando ahora. Pero las que están vinculadas, por ejemplo, con el sector agrícola que se va a ver en esta presentación es la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, una ley de presupuestos mínimos que regula el circuito de los envases vacíos una vez que se usa el agroquímico. La Ley General del Ambiente es como el paraguas, es la madre, es la que establece todos estos principios ambientales
que se van a estar utilizando para interpretar las normas. La ley de cambios climáticos también tiene vinculación con el agro, pero hoy no lo vamos a ver. El tema de manejo de fuego, que hoy ha dado lugar a varias propuestas de modificación y a 11 proyectos de leyes de presupuestos mínimos de humedales, que es otro temón para el sector, pero que nos excede a la presentación de hoy. Pero estas son todas las normas de presupuestos mínimos y la ley de general del ambiente, si bien no habla directamente del sector, se aplica a todas las otras normas que vamos a ver, entonces las vamos a estar repitiendo todo el tiempo. La Ley General del Ambiente establece principios que tiene de política ambiental, y entre esos principios está el principio precautorio. Lo menciono al principio porque lo voy a estar mencionando durante toda la presentación cada vez que hablemos de responsabilidad de los actores o cuando hablemos de alguno de los casos jurisprudenciales, algunos de estos fallos relacionados o que ponen un límite a la actividad productiva. El principio precautorio tiene que dar tres elementos. Uno es la incertidumbre científica. Si hubiese certidumbre científica, hubiese seguridad de que hubiese un daño, entonces es el principio preventivo, que también lo regula la Ley General del Ambiente. Pero en este caso es otro de los principios de la Ley General del Ambiente, que tiene que haber incertidumbre científica, de que se pueda producir un daño, y ese daño tiene que ser grave e irreversible. Ocurre en muchas de las sentencias que este principio precautorio es interpretado muy livianamente, sin tener en cuenta otras de los elementos que deben ser interpretados en el principio precautorio. La Corte también lo tiene dicho, que no se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente. No se puede aplicar el principio precautorio solo citando artículos del diario, y eso ha pasado en una cautelar en el caso de Mar Chiquita. Solamente con la presentación de artículos en el diario en los cuales se dice el impacto negativo que pueden llegar a generar los productos, se toman medidas de 1500 de exclusión o de prohibición de aplicación, y el principio precautorio requiere un análisis más profundo. Tiene que haber razonabilidad, hay que armonizar el ambiente con el desarrollo. No es posible que desaparezca cualquier incertidumbre. Entonces, esto implicaría, si nosotros lo que no queremos es tener ninguna incertidumbre de nada, sería paralizar totalmente el desarrollo. Entonces hay que ponderar otros principios y otros valores en juego, y hay que hacerlo de una manera proporcional. Con esta introducción de derecho ambiental, y que voy a sintetizar con una historia que viene de tratados internacionales, Constitución Nacional, leyes nacionales, vamos a encontrar en la provincia también, antecedentes jurisprudenciales, la Ley General del Ambiente y los principios que van a regir toda política ambiental. Hacemos previamente, y los invitamos a todos a ingresar, lo pueden hacer a través del celular o a través de la computadora, abren otra ventana, a www.menti.com, y les van a pedir un código, y el código que tienen que poner es este, el 6679500. En esta encuesta, lo que queremos que ustedes nos comenten antes de empezar con toda la presentación de las normas, es de 1 a 5 cuánto conoce la normativa o cuánto realiza alguna de las acciones que están ahí indicadas. La idea de esto es tener una línea de base y conocer cómo estamos, para que después, con el repaso de la normativa, ver cuál es el margen de mejora, y le queda a CARVAP y a los responsables de la zona tarea para después trabajar sobre ese margen de mejora. ¿Pudieron ir entrando? Sí, perfecto. www.menti.com. Eugenia, pide si por favor podés repetir el código. Sí, el código es 6679500. ¿Ustedes ven ahí la pantalla o no la están viendo?
A ver. Sí, la pantalla se ve, está clarito lo que Acá. acaban de preguntar. Acá tienen el código. Uno es que no conoce, si en el caso que no hubiese ordenanza municipal, porque pasa en algunos municipios que no tienen, ustedes saltean la pregunta y no se contabiliza, no figura como que no hay ordenanza. Conoce la normativa de la provincia, 1 nada, 5 a la perfección, realiza aplicaciones con recetas agronómicas digital, 1 nunca, 2 y medio, 3 a veces, 5 siempre, considera distancias y condiciones de aplicación. Bueno, puede ocurrir que si no conoce la normativa, no lo sepa, o que el municipio no tenga ninguna distancia, tal vez el municipio no establece ninguna distancia y está cercano a alguna zona sensible que tampoco está regulado, pero lo hace como una buena práctica. Y después el triple lavado, lavado a presión y la entrega en el CAT. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta encuesta, es anónima, pero nos queda ya una línea de base de cómo están las zonas. Pueden seguir contestando de todas unos segundos más. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Y es qué barreras identifica. Ya pueden ver la siguiente. Y es qué barrera identifica, pueden elegir hasta 3, para que lo que hoy pusieron como 1, como 3 o como 4 no era lo óptimo o lo máximo, o el máximo puntaje. Puede ser falta de información, falta de capacitación, alguna barrera institucional, otras prioridades, o esto les implica un aumento de costo. Pueden elegir hasta 3 opciones. Eugenia, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué se interpreta por institucional? La barrera institucional está asociada a todo lo que pueda ser políticas de Estado. Por ejemplo, puede haber algún municipio, no es el caso de la provincia de Buenos Aires, puede haber alguna provincia que todavía, por ejemplo, no tiene autoridad de aplicación para que regule el tema de la gestión de envases vacíos. O puede ser que en la zona donde ustedes están no tienen centro de acopio transitorio para llevar el envase. O tienen que hacer 400 o 500 kilómetros y eso les imposibilita cumplir con la ley. También puede ser que no tengan, o el municipio no tenga los registros que exige para presentar receta fitosanitaria o avisos previos, que hay cuestiones que están normadas, pero que no pueden ser implementadas. Clarísimo, gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, con esta, si puedo volver, acá, vuelvo a la presentación. Ahora sí, nos quedamos con estos datos, les agradecemos los aportes y empezamos con la normativa. Cuando mostré lo de las leyes de presupuestos mínimos, hay una ley de presupuestos mínimos ambientales, que es la de envases vacíos de fitosanitarios, pero no hay una ley de presupuestos mínimos sobre aplicación de fitosanitarios. Hay algunos proyectos que se están trabajando en diputados y en senadores. Hay un proyecto también nuevo que entró esta semana, y hoy mismo se presentó dentro de la Red de Buenas Prácticas Agrícola, que está conformada por 90 instituciones, el proyecto de ley que se viene trabajando entre todas las instituciones públicas y privadas en los últimos 2 años,
que es un proyecto también de presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de productos fitosanitarios. Así que hoy se presentó dentro de todas las instituciones y ya va a empezar el camino para ser presentado al Ejecutivo o al Legislativo. No sé qué camino por qué camino se irá. Entiendo que irá primero al Ministerio. Pero por hoy no hay una ley de presupuestos mínimos que establezca estas pautas o este piso que hay que considerar. Sí hay una ley que declara de interés nacional y de orden público la sanidad de los animales y los vegetales, la prevención, el control y la erradicación de enfermedades y plagas que afecten la producción agropecuaria y forestal nacional. Y establece la responsabilidad de todos los actores que están en la cadena de la producción para ejercer y para responder por la sanidad, inocuidad, higiene de la producción. Esta norma es una norma del año 2015 y un poco lo que entiendo, por lo menos a mi entender, lo que hace es echar como un manto de piedad a tanta o cuestionamiento con el uso de agroquímicos, intentando mostrar y declarando la importancia del uso de este tipo de productos en la producción. Pero no establece ninguna condiciones ni pautas de aplicación, sino que reconoce la importancia y la necesidad del uso para la producción, para la calidad de los alimentos y para la seguridad alimentaria. SENASA es la autoridad de aplicación, entonces lo que tiene SENASA es un registro. El registro de SENASA, en SENASA se tienen que registrar todos los productos que se usan y se comercializan en el país, y el registro es para el control de una determinada plaga en un determinado cultivo. Y este registro, una vez que se cumple, se entrega un certificado de uso y comercialización que lo habilita para ser utilizado en todo el territorio de la nación. Por eso ha habido algunos intentos de prohibición de todo tipo de productos agroquímicos en Argentina. Hay una causa que se llama Jiménez con Estado Nacional, no han prosperado, considerando, por lo menos no como cautelar, digamos, una medida preventiva, sin tratar el fondo del asunto de la cuestión, entendiendo que SENASA ya tiene todo un circuito de registros, de aprobación, de verificación, de toxicidad y de riesgo de los productos, y que hay un proceso que ya es evaluado por una autoridad nacional. En este Registro Nacional de Terapéutica están todos los productos que se encuentran permitidos para el uso para el tratamiento de una determinada plaga y de un determinado cultivo. Lo aclaro porque hay algunas veces que se utilizan productos, sobre todo para lo que son las producciones intensivas, que están aprobados para un determinado cultivo y se utilizan para otro. Entonces, este registro de SENASA tiene los productos permitidos, pero también los productos prohibidos. Como aviso y como mensaje, que el 2,4-D los que son esteres butílicos e isobutílicos entran el año que viene, empiezan a estar prohibidos. Ya se prohibió lo que es la importación, la elaboración y el fraccionamiento de estas sustancias a partir de junio, julio de este año, y a partir del año que viene ya no se puede utilizar más. Cuando un producto está prohibido y no puede ser utilizado, tiene que ser dispuesto como un residuo peligroso, y eso tiene mucha complejidad y tiene un costo adicional para el que lo tenga, ya sea productor o ya sea comercializador. Con lo cual, antes de julio del 2021, recomendación, alerta, no tener ningún tipo de esta sustancia que va a entrar y va a estar prohibida, y a partir de ahí es considerada un residuo peligroso. Bien. SENASA también establece límites máximos de residuos en grano, que es la cantidad de un determinado producto que puede estar al momento de ser comercializado. Esta es una definición legal porque lo que está estableciendo es una pauta o un parámetro que, teniendo en cuenta la buena práctica, no debiera estar, si se deja el periodo de carencia que se debe dejar, y además también hace un análisis de riesgo. Sigue una vía que es la toxicológica,
y es cuánto de ese residuo que se permite que quede en el grano uno puede consumir a lo largo de una vida según la dieta de un país sin que genere ninguna alteración. Se considera que todos los productos van a tener residuos en grano, por eso encontrar algún tipo de residuo en algún tipo de alimento hay que escuchar bien cuánto es ese residuo, cuánto si es parte por millón, parte por billón, y cuáles son los valores de ese residuo permitido. El Códex Alimentario tiene los límites de residuos, Argentina tiene límites de residuos que son exigentes porque sus productos son exportables, entonces tiene los valores y los límites que establece, por ejemplo, la Comunidad Europea. Otra cuestión que establece SENASA es la clasificación toxicológica, que toma la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué es importante la clasificación toxicológica? Entiendo que nadie va a tomar lo ideal es no llegar a tener un contacto ni oral ni dermal, pero lo presento acá por el tema de que hay muchas ordenanzas, incluso legislaciones provinciales, que diferencian entre las zonas que se puede aplicar y que no se puede aplicar algún tipo de producto. En general, se establece una zona de amortiguamiento o una zona en la cual se puede aplicar bajo determinadas condiciones y se permite la aplicación de productos 3 y 4, que son aquellos que ligeramente peligrosos o productos que normalmente no ofrecen peligro. Entonces, la clasificación toxicológica es importante por esto, porque lo que nos dice la ley, lo que nos dice la ordenanza, y además también puede ser incorporada como una buena práctica. Eugenia, alguien compartió, no se ve ahora tu pantalla. ¿No se ve? No, porque alguien compartió su pantalla y sacó la tuya. Sacó la tuya, pero ya desapareció. Sí, pero se ve muy poco de la pantalla. No, pero ahí, Eugenia, a ver si lo puedes levantar otra vez porque... A ver si puedo. ¿Allí? Ahí está agarrando, sí. ¿Pero compartió algo más divertido? Seguimos con eso, ¿eh? No era divertido. No era divertido. Un plomazo. Estás en la normativa de la 10699. Perfecto. La ley de la provincia de Buenos Aires. Dale. Sigo entonces. Bueno, Nación, tenemos las normas de SENASA, la ley de orden público de interés nacional, más las resoluciones de SENASA, que hay que observar lo que está permitido, lo que está prohibido, los límites máximos de residuos en grano, y la clasificación toxicológica dependiendo la zona en la cual se está aplicando, y pasamos a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que es de fines de los 80 y un decreto del 91, que lo que establece es la exigencia de la receta agronómica obligatoria, tanto para la aplicación como para la venta. En la aplicación se exige la receta agronómica de aplicación desde el año 89, si quieren desde el decreto reglamentario, desde el 91. Y para la venta también. En la venta, en la práctica, lo que se da es que los productos clase 1 y clase 2 necesitan receta de expedición y el resto se acepta en la provincia de Buenos Aires el remito. La receta agronómica originariamente era en papel, ahora está digital. Ya también esa ley establece que las empresas aplicadoras no pueden operar a una distancia menor de 2 kilómetros o 2.000 metros de los centros poblados. Es decir, que la aplicación aérea tiene que ser de 2 kilómetros a más. Y las empresas aplicadoras tienen que inscribirse en un registro. El registro existe y el registro funciona. O sea, hay un registro donde se pone la localidad y ustedes pueden ver las distintas empresas aplicadoras que están ahí registradas. Cuando hay colmenares tienen que comunicarlo y tienen que mantener una distancia de 3.000 metros también. Esto todo ella de la ley, estamos hablando de los 80-90.
En Nación hay un registro de colmenares también donde se puede consultar. Yo en la presentación les dejo el link. Y después llega en el 2014 la receta online, siguiendo Córdoba y otras provincias que también la han ido estableciendo, descartando el papel para que sea online. Hoy cualquier ingeniero agrónomo matriculado puede entrar y pedir una clave y ya tiene acceso a la receta agronómica digital en la provincia de Buenos Aires. Si no estuviese por su matrícula, puede pedir registrarse como matriculado y después hacer la receta agronómica digital que se tiene que hacer online, ¿sí? Y queda un registro de todas las recetas que se van haciendo. La provincia de Buenos Aires, también siguiendo la tendencia de otras provincias, lo que hace es restringir el uso del 2,4-D en sus formulaciones esteres butílicos e isobutílicos durante el periodo que va de octubre a marzo. O sea, del 1 de octubre al 31 de marzo no se pueden utilizar estas sustancias y recuerden que a partir de julio del año que viene, de todas maneras, ya queda prohibido. Luego hubo una resolución que fue del gobierno de Vidal, en la cual establecía que había que abstenerse de realizar aplicaciones en los lotes lindantes a establecimientos educativos, campos de bombeo, baterías de pozo para abastecimiento público, cuerpos y cursos de aguas emplazadas en el área rural. Esta resolución está suspendida, de hecho muchos municipios se adhirieron, hicieron un acuerdo, un convenio para estableciendo pautas de aplicación en la zona de amortiguamiento, pero después generó mucho revuelo porque se cuestionó que la resolución permitía la aplicación en zonas lindantes a zonas sensibles como las escuelas o los cuerpos de agua, cuestionando esta resolución que está suspendida, no está derogada, está suspendida por un año más, pero tampoco hay otra norma que diga lo contrario, con lo cual la situación sigue siendo la misma. Esta resolución establecía un principio de abstención en los lotes lindantes, pero fue cuestionada por Liviana, pero no hay ninguna otra norma que establezca ni distancias ni nada. Hoy se puede aplicar, salvo que alguna ordenanza municipal lo restrinja, por la provincia se puede aplicar hasta el límite cero de un establecimiento educativo y de un campo de bombeo. Entonces, fue peor el remedio que la enfermedad acá. Bien, ahora llegamos al nivel de ordenanzas municipales. Yo acá les muestro, hay una herramienta, yo trabajo en CREA desde el año 2010 en el área de ambiente, dentro de la Unidad de Investigación y Desarrollo, y hay una herramienta que realizamos que se llama Mapa Legal CREA, en la cual están las ordenanzas de todos los partidos que ustedes leen acá para la zona 6 y la zona 7. Como no puedo comentar cada una de las ordenanzas, lo que les quería presentar era este cuadro. De todas maneras, van a encontrar en todas las que tienen número de ordenanza, van a encontrar un resumen en el mapa legal, que también ahora les voy a mostrar la herramienta, pero lo que le quería mostrar es por zona cuáles municipios o cuáles partidos tienen alguna ordenanza que regula el uso de los agroquímicos. Cada una lo llama distinto a la zona de exclusión o a una zona de no aplicación. Algunas establecen zona de amortiguamiento, esto de que se puede aplicar bajo determinadas condiciones, observando determinadas pautas. Otras establecen, además de la zona de exclusión o una zona de amortiguamiento, zonas sensibles, que pueden ser cursos de agua, viviendas o centros poblados que están alejados. Y algunas de ellas establecen registros, otras no lo establecen, pero también hay registros provinciales. También hay que ver aquellas que lo establecen, qué tan operativo están. Lo mismo para la zona 7, algunos municipios con ordenanzas, zonas de exclusión, zonas sensibles y exigencia de registros de aplicadores, algunos tienen registros de aviso, de aplicaciones controladas que son en zonas sensibles, etc. Pasando con lo que es la normativa de la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, sí hay una ley de presupuestos mínimos. Esta ley lo que hace es diferenciar a los envases vacíos de fitosanitarios de acuerdo a aquellos que puedan ser susceptibles al procedimiento de reducción de residuos, que es el que establece una norma, que es la norma IRAM 12069,
y es aquellos que se les puede hacer el triple lavado o el lavado a presión. Y los diferencia de aquellos que no puede realizarse el triple lavado o el lavado a presión por la sola razón de que por las sustancias que contenían, por ejemplo, que no sean miscibles o dispersables en agua, o por el tipo de envase, no puede ser lavado o lavado a presión. Pero de todas maneras tiene que ser entregado en el centro de acopio transitorio. Esta ley de envases vacíos lo que hace es solucionar un problema que venía, que era que como no tenía un tratamiento diferencial, se lo consideraba residuo peligroso. Entonces la provincia había llegado hasta pedir a cada productor que se registre como un generador de residuos peligrosos. Lo que trae eso aparejado es que los transportes tienen que ser transportes especiales, con costos adicionales, se requieren registros que se vencen todos los años ante la Autoridad de Aplicación Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, de Nación, costos, estudios, monitoreos, un montón de problemas por considerar un residuo peligroso al envase cuando la norma IRAM ya establecía, y muchos países lo tienen así funcionando, que es un residuo que no es que pasa a ser un residuo común y puede ir a un relleno sanitario, sino que tiene un tratamiento que se le tiene que dar particular, pero no es como residuo peligroso. Entonces, con esto lo que se permite es que el productor pueda hacer un lavado del envase, tiene la obligación de hacer el lavado o el triple lavado, lo puede acopiar durante un año a ese envase y lo tiene que llevar a un centro de acopio transitorio para que después sí siga un circuito de tratamiento y de disposición adecuado. Establece la responsabilidad primaria en quién, en el registrante, en la empresa fabricante. Este sistema ya lo tenía Brasil, que se entregan los envases y que después se puedan retirar, lo que se llama logística reversa. Y está funcionando bastante bien y están juntando un gran porcentaje de los envases que ponen en el mercado. Acá, con esta ley, se pone esta responsabilidad al registrante. Ya comentó Matías el tema de la multa que había tenido en La Pampa por no cumplir con el sistema de gestión, y hoy adelantó algo de lo que de lo que estaba pasando en Buenos Aires, pero está tres etapas. El usuario, o sea, el productor agropecuario, el usuario se lo llama en la ley, o el aplicador, si tiene un acuerdo con el productor, tiene que llevar a un centro de acopio transitorio estos envases siempre lavados o triple lavados. Si no lo puede hacer porque la sustancia no es miscible en agua o por el envase, lo tiene que llevar igual y se lo va a tratar distinto, pero no tiene un costo. Lo que le pueden tener un costo o está incumpliendo el productor es si lleva un envase que se puede lavar sin lavar. Después, desde el centro de acopio va a ir al operador y del operador va a ir a la industria, pero del centro de acopio en adelante se encarga el registrante o la empresa fabricante. Y tiene que garantizar el retiro de todos los envases que pone en el mercado. Entonces, fija responsabilidad de los distintos actores, el registrante, que es la industria, que es el encargado de operar un sistema de gestión. Con esto, ¿qué ocurre? Si había algún centro de acopio que estaba fuera del sistema de gestión que está aprobado, no es un centro de acopio legítimo. La industria o el registrante tiene que presentar en cada provincia un sistema de gestión, esto es, tiene que decir cómo va a retirar los envases que se ponen en el mercado una vez que estén usados. Ese sistema de gestión es aprobado por la provincia. El sistema de gestión tiene que decir cuántos CATs y dónde van a estar. Cualquier CAT que no sea que no sea de los del sistema de gestión, entonces no es legítimo, no es legal, ¿sí? Entonces, siempre dentro del sistema de gestión. Después están los comercializadores, que son los distribuidores o las agronomías, que tienen un rol de colaboración y de apoyo al registrante, y el usuario o el productor, que tiene que hacer el triple lavado o lavado a presión. Ya había expoliado un poco acá, les había contado que lo tienen que hacer conforme a la norma IRAM, tienen que almacenarlos y los pueden hacer por un lugar de un año, por el plazo de un año, tienen que capacitar a los empleados para el adecuado uso y tienen que entregar los envases a los centros de acopio. La provincia de Buenos Aires es la provincia que está más avanzada en el desarrollo de todo el sistema, desde lo institucional y también desde lo que es Campo Limpio, el sistema de gestión. Desde lo institucional porque la provincia dictó una resolución en el 2000,
había dictado una en el 2017 y después la derogó y dictó esta del 2019, porque la anterior tenía un error de litros. Decía que en el lugar en el que se almacenen hasta un volumen equivalente mayor a 1000 litros, tenían que cumplir requisitos de almacenaje que eran como muy exigentes para 1000 litros, que los cumplía cualquiera. Se habían olvidado un cero. Entonces, con esta nueva resolución, además de algunos otros cambios, establece que se pueden tener hasta 10.000 litros sin tener que hacer ningún tipo de presentación de autorización o permiso ni nada por el estilo. Entonces, hasta 10.000 litros los pueden tener y después los llevan a un centro de acopio. Y establece dónde tienen que estar ubicados. Tiene que haber alguna distancia, por ejemplo, de centros de salud o de escuelas, de cursos de agua, etc. Establece los requisitos de construcción y de instalación. En la provincia de Buenos Aires no solo está más avanzado porque hay una normativa, porque está el sistema de gestión presentado, sino también porque es la provincia que tiene más centros de acopio en toda la provincia. Acá tienen los 25 centros de acopio que están a la fecha. Puede ser que se haya aprobado alguno más estos días. La OPDS aprobó 3 sistemas de gestión, entre ellos está Campo Limpio y están todos los centros de acopio que ustedes pueden ver acá en el mapa. Ahora les quiero compartir, es un pequeño video sobre cómo funciona la herramienta del mapa legal CREA, en la cual ustedes lo pueden buscar desde Google. Mapa legal CREA es lo primero que aparece. Ahí tienen información de cómo funciona la herramienta, legislación sobre aplicaciones, buscan por provincia y tienen el resumen de la legislación que yo les estuve presentando recién, y pueden ir buscando por municipio. Entonces, en cada municipio que tenga una ordenanza, hay un resumen sobre los principales puntos que se regulan en esa ordenanza. En algunos casos pueden encontrar algún antecedente jurisprudencial, como en el caso de Pergamino o en el caso de General Pueyrredón, donde hay algunos antecedentes jurisprudenciales que modifican un poco la norma o establecen algunas distancias en algún área. El mismo mapa tiene información sobre los centros de acopio transitorios, entonces tienen georreferenciados dónde están cada uno y la legislación. Y después, si quieren visitar un poco más, también hay información sobre bosque nativo, donde tienen los mapas de bosque nativo de acuerdo a cada uno de los niveles de conservación, que pueden llegar hasta el nivel de lote. En el caso de esta zona no es probable que no haya, en esta parte de la provincia de Buenos Aires, pero si quieren ver, también hay información sobre engorde a corral y algo de tambos. Y vamos a estar subiendo quemas dentro de poco. Información sobre quema prescripta. Bueno, ¿qué documentación hay? Esto es lo que es legislación, pero después se ha ido generando distintos documentos, ya sea interministeriales o en el sector público-privado. Hay un documento de pauta sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas periurbanas, en la cual se recomienda un área de amortiguamiento terrestre de 100 y área 200, de 200 metros. Este documento es del año 2013. También hay un documento más reciente que es un documento de trabajo interministerial en el que participó el Ministerio de Agroindustria, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la cual se recomienda el dictado de una norma de presupuestos mínimos ambientales para la aplicación de productos fitosanitarios. Hace recomendaciones de buenas prácticas agrícolas y establece una serie de principios que sugiere que se observen. También la red de buenas prácticas agrícolas, que es esta red que agrupa hoy 90 instituciones y que hoy se hizo la presentación del anteproyecto de ley de presupuestos mínimos de aplicación y que ya viene trabajando hace muchos años y tiene distintas comisiones de cultivos intensivos, extensivos, de norma, de fitosanitarios.
hizo un manual de buenas prácticas agrícolas que tiene dentro de las BPA un capítulo sobre aplicaciones en las cuales da algunas recomendaciones y sugerencias para la aplicación. Y más recientemente hay un estudio, se hicieron unas jornadas, 39 demostraciones de aplicación. En estas jornadas participó el Ministerio de Agroindustria, después Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque en realidad son 39 en los últimos 6-7 años, con lo cual fue cambiando de nombre, pero el Ministerio viene trabajando y acompañando y realizando esta demostración de aplicaciones que se hacen con agua, obviamente, y lo que se hacen son aplicaciones en determinadas localidades, se ponen tarjetas hidrosensibles y se ve cuál es la distancia que recorre la gota. Se mide si la aplicación se hizo en condiciones favorables o en condiciones desfavorables, si se hizo con vientos de 40 o se hizo con viento de 10, se tiene en cuenta la humedad y demás. El promedio que da de deriva estas 39 demostraciones es de 10 metros para terrestres y de 45 para aéreas en condiciones no adecuadas. Es decir, que si se aplica en condiciones que no se debe aplicar, se está dando en promedio una deriva de 10 y 45, porque las demostraciones no se hicieron siempre en las condiciones adecuadas, se hacían en el momento que estaban pactadas. Era para medir cómo respondía esto ante las distintas situaciones. Pueden acceder a la publicación, está en ILSI, y si no, creo que en la presentación, en el pie tengo el link, pero se los puedo compartir. Están los detalles de todas las demostraciones, cuáles son los resultados. Bueno, hasta acá entonces todo el repaso de la legislación en los distintos niveles, lo que es nacional, provincial y municipal. Para municipal y cada uno de los municipios que tienen ordenanza, los invito a revisarla más en detalle en el mapa legal CREA. Y luego de esta presentación, lo que queríamos preguntarles es qué percepción tiene sobre el margen de mejora, si llegaron hasta esta presentación sin saber nada nuevo, todo lo que les vengo comentando ya lo sabían y lo venían haciendo, vienen haciendo la receta online, sabían que su municipio tenía una norma, conocían algo de lo de buenas prácticas, conocían los requerimientos de verificar los registros. Entonces, conocer un poco cuál es el margen de mejora que ustedes identifican que pueden tener, sobre el cual se puede empezar a trabajar. Así que los invito nuevamente a entrar a menti.com y el código es el mismo, 6679500. Esperamos un poquito más y si quieren mostramos este resultado de margen de mejora para compartirlo. Bueno, entonces vamos a compartir el resultado.
Bien. Tenemos margen de mejora, tenemos para trabajar. Después, en base a los demás resultados, veremos dónde están esos puntos que tenemos que trabajar, pero queda camino por recorrer. Así que les agradezco la sinceridad. Nosotros después lo vamos a estar analizando con las demás encuestas. Y voy a seguir entonces con la presentación ahora. Para terminar con este bloque, cumplir con la ley, decimos, es el mínimo de la ética, y para eso les quiero marcar algunos bullets como para que se queden. Considerar siempre las distancias de aplicación, zonas de exclusión, lo establece la ley de la provincia de Buenos Aires para aplicaciones aéreas. Si estableciera otra del municipio, estarse a lo del municipio, tanto para zona de exclusión como de amortiguamiento. Tener en cuenta los productos a utilizar si lo está regulando la ordenanza, sabemos que la provincia ya no, y tener consideraciones y cuidados respecto de zonas que podemos definir como sensibles. Observar siempre las condiciones de aplicación, viento, temperatura y humedad. Avisar al municipio o a las escuelas o a la delegación municipal si lo exige así la ordenanza, como también en el caso de los apiarios, que lo establece la ley provincial. Tener en cuenta los productos que ya están prohibidos o están restringidos en algún determinado periodo del año. Hacer siempre aplicaciones con recetas fitosanitarias, en el caso de lo que es aplicación en cualquier lugar, sea área urbana, sea área urbana no porque está prohibido, que sea área cercana a área urbana o sea área rural, alejada y no cercana a ninguna zona sensible, se requiere receta fitosanitaria online. El lavado a presión o triple lavado de los envases vacíos y la entrega de los mismos al centro de acopio transitorio. Bien, ahora lo que les voy a comentar es algunos antecedentes jurisprudenciales y algunos casos, fallos, sentencias que han estado en todos los medios y que son conocidos. El caso Gabrieli es un caso en Córdoba, en el cual se condenó a un productor agropecuario y a un aeroaplicador porque realizaron aplicaciones en un área que estaba prohibida. La ley de Córdoba establece una distancia de aplicación, pero en esa localidad, en el barrio de Ituzaingó, el municipio había dictado una ordenanza considerando que había una situación de emergencia porque había un barrio muy vulnerable que estaba sometido a mucha contaminación, estaba arriba de creo que había sido un relleno, había una situación de vulnerabilidad en particular, entonces había decretado una emergencia sanitaria y había prohibido, entre otras cosas, la aplicación de productos fitosanitarios. Se hace una aplicación dentro de una zona que está considerada como no permitida y además aparentemente se utilizó en alguna de esas aplicaciones algún producto que estaba prohibido. Entonces, lo que se hace ahí es una causa penal y se considera que los agroquímicos son residuos peligrosos cuando se aplican en un área que está prohibida o cuando no están registrados o cuando están prohibidos su uso. Entonces, lo cierto es que no es un residuo peligroso el agroquímico, la Cámara había dicho que era un residuo peligroso solo al abrir el envase, la Corte después de la provincia, gracias a Dios, hizo una aclaración a eso. De todas maneras los encuadra y los considera residuo peligroso cuando están en un lugar en el que no deben estar. Entonces, cuando están en un área donde no deberían haberse aplicado o cuando no están permitidos, son un residuo peligroso. Como cuando yo les comentaba lo de la prohibición que entraba para el 2,4-D, a partir de julio del año que viene, es un residuo peligroso. Eso es mi opinión personal, es un residuo peligroso. Después, la sustancia, si se usa en una zona que no está permitida, nosotros tenemos algunos artículos escritos con otros colegas que están publicados en la revista jurídica de la Universidad Austral, donde sostenemos que no pasa a ser un residuo peligroso por estar en un lugar donde no está permitido. En todo caso, es una sustancia peligrosa y le caben sanciones administrativas. Pero este no es el único caso en el cual se ha hecho fuerza de la ley 24051 de residuos peligrosos para algún tipo de infracción o sanción penal. Hay un caso con un
una constructora que hizo un emprendimiento dentro de un área considerada supuestamente humedal sin un estudio de impacto ambiental, y también se utiliza la 24051. Esto es porque es la sanción penal más vinculada al tema ambiente, y no hay delitos penales ambientales por ahora, si hay una propuesta de modificación del Código Penal. Entonces, un poco con fuerza se trae esta ley. Pero lo que sí tenemos que considerar hoy es que la Corte de Córdoba, y en el caso de Pergamino, que viene después de este que les voy a comentar, se considera en algunos casos residuo peligroso a la sustancia o al agroquímico cuando esté en un lugar donde no debiera estar. Hay otra causa que es la de Entre Ríos, en la cual empieza como una cautelar, en la cual se prohíbe primero que no se puede aplicar a terrestre de escuelas rurales 1000 metros y 3000 aéreas, pero después esto escala un poquito más porque el gobierno de Entre Ríos hace un decreto modificando estas distancias porque que había establecido judicialmente preventivamente hasta tanto el gobierno dicte una norma. Cuando el gobierno dicta la norma, es cuestionada su constitucionalidad, es atacada su constitucionalidad y el decreto se declara inconstitucional. Entonces, por ende, el gobierno de Entre Ríos volvió a hacer otro decreto, ahora modificando y tomando en cuenta algunas consideraciones de la sentencia, incluso toma en cuenta y pone como ejemplo para establecer distancias y condiciones de aplicación las demostraciones, estas 39 demostraciones en las que fue parte del ministerio, que muestran que la deriva va entre 10 y 45, y este decreto finalmente es considerado constitucional y con una zona de exclusión de 100 metros y 500 metros para el caso de aérea, pero establece acá diferencia en el uso de productos por banda toxicológica. Este decreto fue considerado constitucional por la Corte de la provincia y hoy está vigente. Este es el otro caso en el cual se toma la 24051 y se aplica el Código 200 del Código Penal, que es un delito contra la salud, no es un delito contra el ambiente, no hay delitos penales contra el ambiente, pero como la 24051 es una ley que tiene sanciones penales, entonces se la usa para estas cuestiones. En este caso es por la calidad de agua en la ciudad de Pergamino, y se estableció un área de exclusión, de no aplicación, de 1095 metros para aplicaciones terrestres y 3000 para aéreas. Las causas pueden tramitar por distintos fueros, puede estar en la civil, puede estar en la federal, puede estar en la penal, y después cada uno de los jueces puede dictar cautelares en cualquiera de los fueros, y cualquier juez, por la Ley General del Ambiente, que tiene una libertad adicional para prevenir cualquier tipo de daño ambiental, puede tomar estas medidas cautelares que quedan vigentes hasta tanto se te resuelva la cuestión de fondo o el asunto, cual es muy difícil de demostrar y de tramitar, y son causas que llevan mucho tiempo, con lo cual estas cautelares, una vez que son puestas, suelen perdurar un largo tiempo. Luego, en Pergamino, y esto ya entrando un poco en la responsabilidad de los distintos actores, estaba establecida esta cautelar de no aplicación de 1095 metros en una zona, que era en la localidad de Pergamino, y para el resto regía la ordenanza. Bueno, una persona, un productor, un aplicador, hizo una aplicación sin tomar las medidas, sino con pasos, y le dio 95 metros cuando la ordenanza decía 100, entonces lo imputaron por contaminación ambiental, por el delito penal de la 24051. Y en el otro caso no cumplió con la cautelar, con los 1095, otro productor, y lo mismo. También quedó procesado por el delito de contaminación ambiental.
Otro caso que nos queda más cerca es el en el de Mar Chiquita, en el cual, mediante una acción preventiva de daño, esto que comenté del nuevo del Código Civil, se solicitó una medida cautelar y se puso una exclusión de 1.500 metros para algunos de los campos que están sobre la Ruta 11, y se requirió seguro ambiental, estudio de impacto ambiental, y incluso confundiendo que los envases vacíos eran residuos peligrosos, desconociendo la nueva ley de presupuestos mínimos, desconociendo que tampoco es una actividad que tenga que presentar seguro ambiental de acuerdo a la ley de la provincia. Hizo todos estos pedidos y se declaró incompetente y lo mandó al Foro Federal. Pero está vigente los 1.500 metros de exclusión. Y también mandó al Consejo Deliberante a hacer una ordenanza que fue sancionada y que ahora se está pidiendo, los demandantes están pidiendo que sea vetada. Entonces, estos son los antecedentes o algunos ejemplos de responsabilidad de los distintos actores, de los productores y de los aplicadores. Podría haber puesto también de los registrantes o de los comerciantes algún ejemplo de la multa de los 30 millones en La Pampa. Pero bueno, vamos juntando jurisprudencia con algunos ejemplos para el sector. ¿Cuál es la responsabilidad de los distintos actores? Bueno, esto es muy difícil de sintetizar porque hay que ver qué tipo de daño se genera, ¿no? Pero si se generara un daño ambiental, entonces, que es considerado como lo que modifique negativamente al ambiente, la responsabilidad, primero, civil o penal, es independiente de la administrativa. Con lo cual, si se infringe una norma o una ordenanza o una ley administrativa, se aplicarán las sanciones que allí están establecidas, pero independientemente se puede ir por la vía civil, por ejemplo, una indemnización o una reparación, y por la vía penal en el caso de, vimos algunos ejemplos, por ejemplo, de la 24051, delitos al medio ambiente, con riesgo a la salud. Hay una responsabilidad objetiva y hay que volver las cosas al estado anterior. En el caso de que sea causado por una persona jurídica, por una empresa, la responsabilidad se hace extensiva a las autoridades y a todos los que intervinieron en la medida de su participación. Si el daño es colectivo y no se puede precisar quién contribuyó en qué, entonces se responde solidariamente. Y la exención de la responsabilidad es muy difícil de conseguir porque a pesar de haber tomado todas las medidas, se es responsable salvo que sea por culpa de una persona por la que uno no deba responder o por culpa exclusiva de la víctima. Acá no importa si hay culpa o es dolo, ahí es responsabilidad objetiva, ¿sí? La responsabilidad por daño ambiental. Puede ser incluso por una actividad lícita, una actividad autorizada por el Estado, incluso con estudio o declaración de impacto ambiental. Y la competencia ambiental en general es la de las normas ordinarias, no federal. Bueno, en materia civil hay dos aspectos o tres, podemos decir. Uno es la acción preventiva. Siempre la prevención primero, ¿sí? Evitar que se produzca el daño. Tenemos los principios de la Ley General del Ambiente, que lo mencioné como el separagua al principio, con un principio preventivo, el principio precautorio, pero además tenemos el nuevo Código Civil que presenta la acción preventiva de daño. Y después otra función, que es cuando no se puede prevenir, la obligación, lo prioritario es que no se produzca ese daño. Por eso todas estas cautelares, porque consideran que hay un riesgo de que se produzca un daño. Pero si se genera ese daño, y ese daño ambiental, entonces hay una obligación de recomponer, de volver las cosas al estado anterior, y si no se pudiera, entonces de indemnizar a la víctima. También está la responsabilidad penal, que se las comenté anteriormente con el caso del barrio Ituzaingó y lo que pasó en Pergamino, con sanciones penales, y todo usando la 24051 de residuos peligrosos, porque no hay hoy una ley, no hay delitos penales ambientales, pero sí hay un proyecto en el Senado que tiene todo un capítulo
y un título dedicado a los delitos ambientales, y ahí ya no va a importar si es con residuo peligroso, o sí va a importar porque el residuo peligroso es un agravante, pero cualquier contaminación ambiental infringiendo una norma ya se configura un delito. Entonces, esto es qué pasa si no se cumple con las normas legales, ¿no? O se genera un daño. Hay un principio en el derecho civil que en realidad no es legal aquel daño que uno sufre y no está obligado a sufrir. Entonces, por más de que se cumpla con las normas legales, si alguien sufre un daño que no tiene por qué sufrirlo, no es legal. Y entonces puede limitarse la actividad. Ahora, si se cumple con las normas legales, hay una licencia social para producir. Nos habilita el diálogo social. Es muy difícil cuando se están discutiendo ordenanzas o se están pidiendo zonas de exclusión, argumentar que cuando se hacen las cosas bien no hay riesgo, porque si bien las demostraciones nos dan la razón en eso, para decirlo hay que estar haciendo todas las cosas bien. Entonces, si las zonas de exclusión no son necesarias o las distancias no son necesarias porque lo que importan son las buenas prácticas, entonces tenemos que ser abanderados como sector de las buenas prácticas, porque lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo con todas las normas que se han dictado en las provincias y en los municipios y todos los proyectos de leyes, incluso las medidas cautelares, pero las medidas cautelares el juez tiene esa función, es de dictar normas de manera preventiva, o en base, preventiva no, precautoria. Entonces se está legislando en base al principio precautorio. Se está diciendo, porque no hay capacidad de fiscalización, no hay capacidad de control, no hay capacidad de monitoreo, no sé si hacen las cosas bien o no las hacen bien, entonces por si acaso pongo 2.000 o 1.500 metros que no va a llegar una gota. Entonces las cosas, si se hacen bien, no es necesario esas zonas de exclusión, pero las cosas se tienen que hacer bien. Y cuando las cosas se hacen bien, nos habilita el diálogo social para discutir esto. Se minimiza cualquier tipo de conflicto, sea judicial o extrajudicial, y de todas maneras tenemos que tener presente que haciendo incluso todas las cosas bien se puede llegar a la judicialización, porque el principio precautorio hoy está a la orden del día. El principio precautorio es el que ha sido utilizado y mencionado en todas las causas que les comenté como ejemplo acá. Y hay más, pero estas son las últimas y más relevantes. Bueno, les dejo mis datos de contacto por cualquier consulta o duda y estoy disponible para abrir el espacio de preguntas. Hola. Bueno, Eugenia, sí, bueno, Eugenia, sí. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, vamos a abrir un tiempo para algunas preguntas que ya están apareciendo en el chat. ¿Estás en condiciones? ¿Arrancamos con algunas? Sí. Acá hay una que es un comentario, pero está bueno para que la gente se entere qué está pasando con algunas ordenanzas acá en la región. Bolívar tiene una ordenanza que es un mamarracho. Bueno, eso es todavía no está reglamentada, ya que es inviable. Quedan aproximadamente 200.000 hectáreas fuera del circuito de producción. Eso lo comentan, esas son las cosas que pasan por ahí por desconocer algunas de las cosas que vos comentaste hoy. Acá sí. No, me habían acercado un documento de INTA que tenía, que evaluaba todas las hectáreas que quedaban fuera de la producción tradicional o codependiente de productos fitosanitarios, y eran una cantidad importantísima de hectáreas, y creo que también hay algunos estudios vinculando eso con las pérdidas económicas, ¿no? Considerando que el 65% de lo que se obtiene, o 70%, se divide entre el Estado nacional, provincial y municipal, y el resto derrama en la cadena, el impacto que tiene este cambio o esta prohibición
es muy importante. Entonces es importante que se tenga en cuenta o se tomen esas decisiones con esos documentos en la mano. Sí, interesante. Acá hay otra que dice, ¿por qué los envases que están lavados y perforados en los CATs no se pueden compactar para su transporte? Es muy cierto eso. Sí, y se transporta aire, pero el tema es que después, eso lo puede decir mejor un operador que yo, pero entiendo que se les hace más complejo después el lavado y el tratamiento que tienen que hacer. Perfecto. Otra, manteniendo buenas prácticas estrictas de aplicación, ¿es necesario tener zona de exclusión? ¿No alcanza solamente con el amortiguamiento? Bueno, eso es una decisión. La legislación comparada, como por ejemplo en el caso de Francia, que es la más nueva, establece distancias con un mínimo de 5 metros. Lo que establecen son zonas de seguridad, zonas de resguardo, por si llegara a pasar un imprevisto. Entonces, si se tomaran las distancias en base a lo que pasa con las buenas prácticas, es probable que no se necesiten zonas de exclusión o sea un mínimo por un imprevisto. Es como el ejemplo que yo les doy de la ruta. Está el guardarray. Nadie quiere que se estrellen o tengan un accidente. Está por si hay un accidente. Bueno, por ahí una zona de exclusión mínima puede llegar a estar por si hay algún imprevisto o para brindar algún tipo de tranquilidad. En la ley de presupuestos mínimos que estamos trabajando se presenta una zona mínima en base a estas demostraciones. Las demostraciones muestran que en condiciones de aplicación correctas no hay deriva. Ahora, si hay algún imprevisto, esa deriva puede llegar a 10 metros. Entonces, hay otras medidas que se podrán tomar, como barreras forestales o un fiscalizador presente o caja negra. Por eso dependerá cada municipio también qué posibilidad después tiene y la provincia, ¿no?, de fiscalizar, que es la que tiene la responsabilidad primaria. Bárbaro. ¿De quién es la responsabilidad de crear los centros de almacenamientos transitorios, los CAT? De Campo Limpio como sistema de gestión. De los sistemas de gestión de los registrantes, como estén agrupados en la provincia de Buenos Aires hay 3, no sé si se van a unir o se unieron finalmente, pero de los sistemas de los registrantes, o sea, que al que le compraste tiene que decir dónde lo vas a devolver. Acá hay otra que tiene que ver con algo contestante. Teniendo los resultados obtenidos por los ingenieros Moabro y el ORSA, ¿por qué se toman distancias arbitrarias de exclusión y amortiguamiento? Porque hay que ponerle un número. Por el principio, claro, por el principio precautorio, porque las ponen por si acaso. Sí. No, sí, porque además son informes del ministerio y es la brecha, es la discusión, sí. Sí, porque acá es como que si no pones un número, es como que no está redonda la ordenanza, sí, lo entiendo. A ver. La iniciativa y gestionamiento para obtener los CAT puede surgir del Ejecutivo Municipal, como ocurrió en Benito Juárez. Ah, eso lo tienen, sí. Juárez lo tienen, sí. Sí, por supuesto, puede ser municipal o puede ser privado o puede ser mixto, pero tiene que estar dentro del sistema de gestión. Yo, Eugenia Mañasco, no puedo abrir un centro de acopio hoy y empezar a recibirlo. Tengo que tener un convenio firmado o tengo que tener un acuerdo firmado con cualquiera de los del sistema de gestión. Si no está dentro del sistema de gestión, no es lícito, ¿sí? Son ellos los responsables. Todos los envases los van a tener que contabilizar. Si esto funcionara perfecto, habría un sistema de trazabilidad donde el envase que compré lo retiro y saben, lo devuelvo y saben cuándo lo devuelvo y saben dónde está. Hay otra, pero esta tiene que ver con, creo que la ley que tenemos vigente, aunque no nos guste. En los cursos de agua, ¿a qué distancia se pueden hacer los tratamientos? La provincia no establece nada, con lo cual hay que estar a lo que establece el municipio. Hay municipios que establecen 150, otros que establecen 50, otros que no establecen nada, y si no hay que estar al marbete. Muchos productos en el marbete establecen 5 metros, entonces mínimo hay que estar a lo que dice el producto. Y esta es mía. Teniendo una ley que está vigente, la 10699, con su decreto reglamentario 499 del 91, sí.
¿Se pueden generar todas estas ordenanzas que tenemos? ¿No está por encima, no está la ley por encima de las ordenanzas municipales? Bueno, algunos sostienen eso. Yo creo que el municipio tiene facultades para ordenar su territorio en lo que hace a lo que es salud y a hacer el ordenamiento territorial. El tema es que hoy los jueces están pidiendo, en el caso de Mar Chiquita, por ejemplo, mandan al Consejo Deliberante a tratar una ordenanza, a elaborar una ordenanza, y hoy muchísimos municipios de la Argentina ya tienen ordenanzas porque la provincia llegó tarde. Tal vez si la provincia hubiese tenido una ley que hubiese respondido a las demandas sociales antes, esto no hubiese pasado. Pero tiene competencia y tiene facultades para hacer una ley como tal, o nadie le pidió la inconstitucionalidad y si se la piden no creo que prospere. Acá es una opinión de un colega tuyo, Eugenia. Considero que la reforma del 94, en este caso, da atribuciones al municipio que no le corresponden como entes administrativos, más allá de no contar con los medios y llegar al absurdo donde hay municipios lindantes con regulaciones inconstitucionales y totalmente diferentes entre sí. Sí, ese es el debate. Lo que pasa es que la normativa es inconstitucional. Para que sea inconstitucional hay que hacer el planteo y no se ha hecho en los primeros casos y hoy no creo, la verdad es que prospere, teniendo en cuenta que los fallos son los que mandan a los municipios a ordenarlo. Bueno, yo no me quiero meter mucho en la parte de legislación porque soy agrónomo y veo que anda dando vueltas Juan Pedro Mervilá y el Negrito Borioni que saben muchísimo de esto, pero cuando hablabas de jurisprudencia, el caso Ituzaingó, ¿esa jurisprudencia se puede utilizar en otra provincia? Es un antecedente, es un antecedente, no es obligatoria, no es obligatoria para los jueces. Porque son jurisdicciones distintas. Si fuese un juez de un juzgado de inferior, entonces sí. Acá piden sin CAT cercano. ¿Cuál es el destino de los envases legalmente hoy? Hay que pedirle a Campo Limpio yo digo Campo Limpio porque es el sistema de gestión más grande, pero hay que pedirle a Campo Limpio que los retire y en todo caso con intervención del municipio. Hay que requerirles que cumplan con la legislación. Hay muchos retiros móviles o puntos de retiros móviles para cumplir con esto. Acá, sí, termina, Eugenia, perdón. No, que lo que hay que evitar es que se genere una situación riesgosa para un municipio con la acumulación o el mismo productor. En los casos que ha pasado, los productores han tenido que reclamar. Sí, a Campo Limpio o con intervención del municipio. Acá la gente de General Pueyrredón pide si podés comentar el caso Picorelli. Sí, bueno, lo que pasó en General Pueyrredón también fue la inconstitucionalidad de una ordenanza que era más regresiva, o sea, es una ordenanza que establecía menos distancia de la que establecía la anterior, entonces se planteó una cautelar y se declaró la inconstitucionalidad de algunos decretos de esta nueva ordenanza y tienen una distancia, si no me equivoco, de 1.500 metros ahora. Sí. ¿Ya está vigente la necesidad de una receta agronómica para la compra de los productos? Bueno, es obligatoria para la compra de productos, lo que tiene por una disposición del Ministerio es que es obligatoria para clase 1 y 2 y el resto es se toma el remito, se acepta el remito. Para compra, para aplicación siempre. Igual entiendo que las hacen las agronomías, la de compra, si no se la lleva el productor, no lo sé. Sí, por ahí lo vi que estaba el ingeniero Oliva, que por ahí si abre el micrófono nos puedes redondear un poco más esta idea. Él trabaja en el ministerio y está en la parte de fiscalización vegetal. ¿Estás por ahí, Diego? Bueno. Acá estoy, Negrito. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Diego? Muy buena presentación, doctora, la felicito. Gracias, Diego. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, se está trabajando en una actualización de la receta, pero bueno, hay que ver, como bien dijo la doctora, hoy la obligatoriedad en la compra y el uso de fitosanitarios en la provincia de Buenos Aires debe estar respaldada por un documento hecho por un profesional matriculado. Es decir, un profesional matriculado autoriza a un productor, a un usuario, a poder tener un fitosanitario, comprarlo y usarlo.
la receta de compra fue reemplazada hace unos años por el remito A, o el remito firmado por el profesional de la agronomía. Por eso es que muchas veces el productor ni siquiera se entera de esta obligación. Por supuesto que todo tratamiento debe estar también respaldado por una aplicación, perdón, está respaldada por una receta de aplicación específica del uso. Muy claro, ingeniero. El ingeniero Olivar pertenece al Ministerio de Desarrollo Rural de la provincia y está en fiscalización vegetal. Y voy a pasar el chivo, y nos está dando una mano en charlas de capacitación a productores en el tema técnico. Es compañero mío de facultad, amigo de muchos años. No sé si eso le suma al currículum de él, pero es un gran profesional y siempre al lado nuestro. Habría que ver, habría que ver. Bueno, si van a opinar todos así... Mejor me retiro, gracias. Gracias, Diego. A ver si hay alguna otra pregunta. El municipio tiene potestad con la ordenanza. Ahora, si la provincia... A ver, para que me perdí. Esto viene de Bolívar, me parece, El municipio tiene potestad con la ordenanza. Ahora, si la provincia tendría una buena ley, serviría de paraguas legal para todas las ordenanzas. Seguramente que es así. Y bueno, hace 12 años que estamos trabajando en eso, pero no lo hemos logrado aún. Acá hay la Brigada Ambiental que reglamentó Cabandier. ¿Tiene el poder de entrar a los establecimientos? Sí. Sí, yo hice una comparativa de la resolución de Cabandier con la anterior, porque a veces importa más quién lo dice que qué se dice. Y hay algunas cuestiones que ya estaban reguladas en una resolución anterior del 2017. Se establece, pero bueno, se atribuye algunas facultades más. Lo que hay que tener en cuenta que lo que tiene competencia el ministerio es sobre todas las cuestiones ambientales federales, no sobre el territorio. Y ahí Oliva también lo puede decir. No podría el Nación entrar a distintos municipios y provincias a fiscalizar algo que son facultades que tiene en el caso de la provincia de Buenos Aires, fiscalización o la UPDS en materia ambiental, que es el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. Queda reservado para aquellas cuestiones federales. Distinto podría ser la Ley de Presupuestos Mínimos de Envase, que tiene traslado interjurisdiccional de envases, pero ahí lo veo complicado. Por eso... por ahí me parece que el nombre y todo lo que viene acompañando es un poco más de lo mismo de estos 11 proyectos de humedales que salieron ahora por las quemas del Delta, o el proyecto de que por 60 años no se pueden modificar las tierras que se quemaron naturalmente. Digo, hay muchos de estos proyectos o resoluciones que son más un mensaje por afuera que lo que dice la norma o lo que van a poder implementarla. ¿Querés agregar algo, Diego? No, complementar lo que dice la doctora, solamente recordar que hay un principio que la doctora lo debe saber explicar mejor que yo, seguramente el principio de prelación de leyes, en la que el municipio tiene potestad para legislar sobre su territorio. Entonces, hay que analizar esto, que el municipio puede decir qué ordenamiento territorial quiere sobre su territorio, que siempre debe ser más restrictivo que la ley superior, que la ley provincial, no menos. Siempre más restrictivo un municipio respecto a la ley provincial. Por eso es que, lamentablemente, la ley provincial no tiene limitaciones por distancia, no las tiene, y bueno, los municipios se agarraron de eso para la aplicación terrestre e hicieron lo que quisieron, de acuerdo a la demanda que hubo en cada territorio, ¿no? Bárbaro. Acá hay otra. ¿Qué tan lejos estamos de una ley provincial renovada que supere las ordenanzas? Eso lo agrego yo. No lo sé, no lo creo, no ha salido en el último tiempo. No, es más, esto si quieres se lo agrego yo. Nosotros trabajamos muchísimo tiempo en la reforma del decreto reglamentario de la ley que está vigente, de la 1699, y lo teníamos armado, preparado y presentado, y bueno, nunca se firmó. Y era muy superadora para lo que estamos teniendo. Se iba a tener en cuenta como material para la reforma de la ley, pero bueno, ahora con la creación del observatorio, el cual el ingeniero Oliva también puede contarnos en qué se encuentra eso. ¿Por qué te reís? Sos malo. No, lo que sucede es que no tengo información, Sergio. Hay sectores del ministerio en los que yo no tengo información. Si los cuerpos técnicos del ministerio
tienen cada uno su función y la verdad que yo estoy circunscripto a las funciones de la Dirección de Fiscalización Vegetal, como capacitador oficial, o bueno, como tal vez apoyo en la consulta, y formo parte de un equipo, pero yo no tengo acceso a las decisiones ni a los debates que se den en el observatorio. Ajá. Bueno, gracias. Acá tenemos, a ver, no hay relación entre las clases toxicológicas con lo que uno aplica por hectárea. Por lo tanto, si aplico un producto banda verde, pero 2 kilogramos por hectárea, y uno banda amarilla, pero 7 gramos por hectárea, la peligrosidad a nivel lote sería mucho mayor en un banda verde. ¿Por qué motivo en la zona de amortiguamiento no se pueden utilizar todas las bandas toxicológicas? Bueno, perdón. No, sí. Es muy técnica. Sí. No, bueno, la realidad es que no tiene ningún sustento técnico hacer una clasificación vinculada a la banda toxicológica, porque la banda toxicológica es del producto formulado comercial de acuerdo al registro que tenga en SENASA. Obviamente la aplicación agrícola terrestre no se aplican productos puros, se aplican caldos con mayor o menor dilución. Lo que estoy diciendo es que, dos conceptos mínimos, ¿no? Cualquier producto diluido en agua, siempre el caldo va a ser verde, por más que partamos de un principio de un producto de otro tipo de banda, porque está diluido en agua, no se aplican productos puros. Y lo segundo es que un producto de banda verde, que también sea mal usado, puede generar un impacto. Por consiguiente, el criterio técnico, que no normalmente está vinculado a la demanda social, debe estar apoyado en el proceso, no en la distancia. Porque, como decía, un caldo de aplicación siempre va a ser verde, por más que se parta de otro tipo de banda toxicológica. Bárbaro. Esta es mía. Esta es una pregunta mía y va para vos, Eugenia, o Diego. El otro día se dio un caso en la zona de Tres Arroyos que fue, tomó mucha repercusión pública, donde una vecina de la zona decía que por una deriva de un aplicador se le murieron 11 caballos, un montón de perros y no sé qué pasó. Le echaban la culpa al clorpirifos, cosa que es imposible. Vos, Diego, pues esto lo podés explicar vos, la dosis letal del clorpirifos es una dosis media que para matar un caballo se tiene que tomar 4 litros puros, así que dudo que con una deriva puedas matar tantos bichos. Para esto, pobre, cayó el fumigador, cayó seguramente el dueño del campo y seguramente el agrónomo que recetó eso. ¿Cómo se puede comprobar que esto no es así? Y en el caso de que uno compruebe que esto no es así, ¿qué le cabe al tipo que me denunció? ¿Se entiende lo que pregunto? Porque es más una pregunta de índole jurídica, ¿verdad? Es más para la doctora que para mí. No, yo te digo porque, viste, después, una vez que te tildan de... viste, que después somos asesinos seriales, los agrónomos, ese tipo de cuestiones. ¿Cómo te sacás eso de encima una vez que te acusan? Y es algo que se está dando muy frecuentemente, ¿no? Bueno, fundamental en ese caso haber tenido la aplicación con la receta online de manera realizando una autopsia, dice Federico. Hola, Fede, ¿cómo estás? Y vos sabés que seguro que sí. Sí, también. No, que fundamental haber cumplido con las buenas prácticas, tener la receta y tener todo documentado de qué es lo que se aplicó y cómo se aplicó, y después, bueno, lo otro también es materia de pericia. Una opción sí es una autopsia, otra opción ser una inspección al campo, o tomar algún tipo de muestras en el suelo, no lo sé qué es lo que puede ordenar el juez en ese caso. Pero después para limpiar la imagen no te puedo ofrecer mucho. Sí, me imagino. A ver si... Creo que no tengo más preguntas. Si alguno quiere hacer otra pregunta, le habilitamos el micrófono, si no lo pasa por el chat. No sé cómo estamos, Pablito Ginestet, María Virginia, con los tiempos. ¿Pablo? Sí. No sé si alguien tiene alguna más, si no, bueno, le agradecemos a la doctora y a todos los que nos acompañaron por este momento, y que bueno, que vamos a seguir con esto porque realmente la presencia en esta charla hoy hubo casi 80, 90 personas todo el tiempo, el otro día en zona 1 y zona 2 también otro tanto había, es algo que interesa mucho
a la gente y que tenemos que llevar certeza para que los productores trabajen y estén a derecho en este tema que bueno, que bastantes dolores de cabeza nos está trayendo. Sí, yo, a ver, celebro muchísimo que se den estos espacios. Yo creo que este es el camino. Cuando lo hablamos contigo en su momento, de empezar a dar capacitaciones no a productores, no solamente a los dirigentes, sino a los productores. A ver, coincidimos todos que tienen que conocer sus derechos para después saber cuáles son sus responsabilidades. Estos espacios me parece que se tienen que dar mucho más seguidos y estemos atentos a algo que lo mencionó 2 o 3 veces Eugenia hoy, el tema de humedales. Nosotros ya tuvimos hoy una reunión con el Consejo Federal Agropecuario Nacional por el tema de humedales. Tuvimos una reunión con el ministro de Agricultura de la Nación por el tema de humedales. Hay 11 proyectos presentados, hay 2 más que se van a presentar. Hay 9 que son muy restrictivos, en los cuales no se podría elaborar, y es mucho más peligroso que lo que estamos discutiendo ahora en su momento. Así que estemos atentos, demos estos espacios de discusión y metámosle para adelante. Me parece que este es el camino, ¿no? Saber cuáles son nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Así que, Eugenia, muchísimas gracias. Pablo y Virginia, que estuvieron en la organización. Matías, ahí lo veo a Federico, gracias. Gracias por Gracias participar. a ustedes. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, gracias. nos vemos. Gracias a Chao. todos. Muchas Hasta gracias, luego. Eugenia. Muchas gracias a todos. Gracias. Narváez. Gracias. Gracias a todos, estuvo muy bueno. Gracias, buenas noches.